Así es, y es que vamos a estar platicando de un tema importante, delicado también, y más que nada hacer conciencia de las maneras obviamente de prevenirlo. Y es que vamos a estar platicando sobre los accidentes por atragantamiento. Aquí a mi lado tengo al promotor de salud, Sergio Zárate Flores. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. No, a usted, y la verdad que es un tema que lo estábamos comentando, sí, ¿no? Yo siento que es más común de lo que se piensa. O sea, en las casas es más común o es muy común que llegue a pasar un accidente por atragantamiento. Puede ser en cualquier situación, okay, o sea, en la casa, en algún restaurante, en cualquier lugar. Incluso hay que tener mucho cuidado con los niños. Claro, en la escuela. Nosotros lo que recomendamos es estar pendiente con ellos a la hora de comer, porque no debemos de darle trozos muy grandes a los niños. Porque ellos empiezan a tratar de comerlo y al tragarlos pueden tener este problema, ¿no? Es lo mismo con las personas mayores, como comentábamos hace un momento. A veces estamos comiendo y queremos decir algo, a veces no llegamos ni a decirlo y ya se nos fue la comida, ¿no? Y se nos queda atorado, porque no hacemos todo el proceso como debe de ser. Nosotros recomendamos que se masquen muy bien los alimentos y que sean trozos pequeños. Para que no a la hora de pasarlos puedan pasar completamente. Los cacahuates, en este caso por aquí nosotros es mucho la guaya. Entonces todo va aunado a que a veces queremos hablar. Entonces queremos decir algo o estamos en una plática y ahí es donde viene el problema, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. En casa alguien, o si no es que todos, deberían de saber aplicar la maniobra de Heimlich, que es muy importante para que podamos en un momento dado que se presente el problema, poder hacerlo. Y si estamos solos, con el respaldo de una silla, hacer la compresión aquí en la base del estómago, para que entonces el alimento que esté obstruyendo nuestras vías respiratorias pueda salir. Claro, y es que es la realidad, nos gusta comer y nos gusta chismear también. Además, entonces son dos cosas que hay veces que no son recomendables, porque obviamente, como bien lo está mencionando, los alimentos que estamos ingiriendo pues pueden ser causantes de un accidente, ya sea con niños, hasta incluso con adultos. Creo que la mayoría hemos tenido así como que ese atragantamiento por alguna botanita que estás comiendo y al mismo momento estás platicando y estás en el chisme. Y eso que mencionaba se me hace muy importante, que muchas veces tratamos de resolver la situación como se nos ocurre. ¿Y qué es lo primero que hacen? Tamborear la espalda. Exactamente, no es recomendable porque no logramos nada. No logramos nada. Ahí lo más importante es hacer la compresión en el estómago para que el alimento pueda salir. Te quería comentar también que incluso hasta con líquidos podemos sufrir un atragantamiento. Es verdad. Incluso con líquidos. Pero es precisamente el querer hablar o el decir algo o muchas veces nada más, no sé si te haya pasado con algún tipo de picante. Claro. Cuando comemos algo muy picante y hacemos así una inspiración, como que el picante se nos queda y empezamos a toser. Eso también nos puede provocar un atragantamiento. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de los alimentos, con adultos mayores, con los niños más pequeños. No dejarlos que coman solos, acompañarlos, para que estemos pendientes de cualquier situación que se pueda presentar. Y ya le comentaba, bueno, en mi familia hubo como un incidente así con mi abuelita, y es alarmante el pensar que de como 5 personas que habían, ninguno sabía cómo realizar o ayudar más bien a la persona de edad mayor a poder, obviamente, pues escupir o ayudarla a que pueda volver en sí, ¿no? Y es alarmante el hecho de que la gente a lo mejor en casa, habiendo niños, habiendo algún adulto mayor, el tener noción mínimo de lo que pudiéramos hacer como primeros auxilios, ¿no? O sea, cómo ayudar. Sí, es muy importante saber, conocer la maniobra y no desesperarnos, porque muchas veces nos desesperamos y no buscamos qué hacer. Como dices, eran muchos o eran varios, ¿y cómo? Pero no sabían qué hacer. Entonces es muy importante el hecho de que se haga la compresión aquí donde empieza entender más que nada dónde costillas, es. ¿sí? Y hacer la presión ahí, porque es empujamos el aire hacia arriba, ¿sí? El aire que tenemos. Entonces eso, y si vemos que no reacciona,
inmediatamente llevarlo a un centro de salud, Claro. a un hospital, que es lo que esté más Lo más cercano, cercano. o pedir el auxilio médico. Nada más que el auxilio médico pues es un poco más difícil Claro. por las distancias y las ocupaciones que tienen, ¿no? Sí. Entonces, lo más recomendable es conocer la maniobra. Conocerlo y que Conocer la básicamente es investigando, acercándose también a lo mejor a un centro de salud donde En nos cualquier puedan centro dar. de salud te dan la información. Claro. En internet mismo está la maniobra de Heimlich. Sí. Así lo buscas y ahí te explica con figuras y con todo el detalle qué es lo que puedes hacer. Porque muchas veces igual siento que ese es el miedo, ¿no? Que a lo mejor sí Sí. lo has visto, sabes cómo hacerlo, pero te da miedo. Pero yo creo que ubicando bien los puntos estratégicos Exactamente. o dónde tiene Sí, que realizarse, ya lo puedes se hacer. toma una mano Ok, con la encerrándola, otra, ¿no? y aquí hacemos la presión hacia Ok. arriba. En el caso de los niños ya es con la palma porque pues Porque es más un pequeños, cuerpo claro. más delicado, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Y incluso los niños puede ser hasta con juguetes, Claro. piezas pequeñas de los juguetes que nosotros vemos que están jugando, pero no vemos si se lo llevan a la boca, Claro. o si tienen alguna pieza pequeña que le puedan desprender. Y, Claro, La claro. curiosidad de los niños es infinita, ¿no? Sí. Entonces, a veces es en la nariz, a veces es en la boca, pero hay que estar muy al pendiente para que podamos reaccionar a tiempo. Y eso mencionando cuando estamos en casa, pero por ejemplo, ahorita que ya estamos en el regreso, que ya están en la escuelita, que los lunch, muchos, o sea, tenemos pues esta parte de mandar el lonchecito y a veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Mandarlo en pedazos que sean obviamente Acorde para fáciles, ellos. claro, de digerir o que puedan evitar y evitar mandar cosas que puedan, Claro. dulcecitos, algo que se puedan atragantar, porque al final de cuentas ahí hay más niños, una sola maestra a lo mejor en Sí. algunas de las escuelas, entonces sí está complicado, ¿no? Sí, sí, es muy importante ese punto que mencionas también, ¿sí? La medida de la ración de la comida, Claro. la consistencia de lo que le damos a los niños. Muchas veces cuando le damos carne, por decir así, el niño puede estar mascándolo, pero no sabe él cuántas veces tiene que Debe. masticarlo. Ujú. Entonces lo medio mastica y lo quiere tragar y ahí es donde sobreviene el problema, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí es muy importante toda esta información y más que nada también posiblemente como adultos predicar con el ejemplo. Yo sé que es difícil porque se los dice una persona que le gusta comer y también le gusta Hablar. estar en la plática y cuando hay más personas pues Sí, obviamente en una claro. reunión es difícil, ¿no? Pero si te pones a pensar las botanas que hay y con cuántas te puedes llegar a atragantar, creo que la mayoría, ¿no? Entonces su gran mayoría. claro, yo creo que la mayoría, entonces sí, más que nada tratar de practicarlo y evitar de que, bueno, cuando estemos comiendo o probando alguna botanita, sí evitar a lo mejor el estar platicando, que si la risa, porque como bien mencionas, hasta Sí. con líquidos puede pasar. También puede pasar. Muchísimas gracias por toda esta No, no, al información. contrario. Y Muchísimas gracias recordarles a nada ustedes. más que en todos los centros de salud, ¿verdad? Se pueden En todos los acercar. centros de salud tú solicitas la información, hay personal capacitado para que Perfecto. te den la información, en los hospitales también. O sea, es algo que debemos de saber y que no todos lo ponemos en práctica. Claro, claro. Muchísimas gracias, la verdad, por esta información. Como siempre se los repetimos y se los mencionamos, nunca está de más estarlo escuchando y yo estoy segura que a lo mejor en casita alguien ya está buscándolo porque a veces lo escuchas, sabes el nombre, pero nunca Sí. has hecho por investigar, ¿no? Entonces, qué padre que estemos hablando de este tema y así que pues mucho cuidado con los pequeñitos, con los adultos mayores y pues también con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí con Al nosotros. contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos con Alexis que nos tiene más información.